puso el aire para respirar, Él nos lo da, y por eso estamos bendecidos en esta mañana, y aún más bendecidos por lo que Dios puede hacer, lo que Dios hará en nuestras vidas. Amén. En esta mañana el mensaje va titulado de la siguiente manera: no te apoyes en ti, confía solo en Dios. Ese es el título de esta mañana. Y para comenzar con el mensaje, quiero que leamos la palabra del Señor en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 3, del verso 5 al verso 7. Dice de la siguiente manera: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hermanos, hoy en día vivimos o vemos como la mayoría de las personas se apoyan en su propio pensamiento o en lo que ellos creen que es bueno, en lo que ellos consideran para ellos que es bueno. Y si nosotros vamos a la palabra del Señor, nos exhorta a que confiemos en nuestro Dios, a que no confiemos en nuestra propia fuerza, a que no confiemos en lo que nosotros podamos lograr, pues lo que hemos logrado hasta el día de hoy es porque Él así lo ha permitido, es porque de Él hemos recibido la fuerza para poder llegar hasta donde hoy estamos. Así que, hermanos, no nos enorgullezcamos de lo que hoy en día tenemos, pues sabemos que así como Job, cuando Job tenía muchas cosas, de la noche a la mañana todo se le fue quitado, así puede hacer Dios con nosotros. De cuando nosotros no nos enorgullecemos de lo que he logrado, de que yo he hecho esto, porque eso es lo que la gente hoy en día hace, yo. La gente se ha convertido en egocentrista, o sea, de que todo es lo que ellos pueden hacer y no creen que es Dios el que permite que pasen las cosas. La Biblia nos enseña que de Dios es el poder, que Dios está en control de todo, que Dios es el que quita y el que pone. Entonces, ¿para qué nosotros vanagloriarnos de que soy yo o es en mis fuerzas que he logrado las cosas, sabiendo que lo que yo hoy he recibido es porque Dios así lo ha permitido, es porque Dios nos ha hecho ser lo que hoy somos? Y si hoy tenemos recursos económicos, si hoy estamos prosperados, es porque Dios lo ha hecho, no porque nosotros hayamos sido sabios en cuanto, por decirlo, en los negocios o en tantas cosas que uno puede hacer para prosperar. Eso es porque Dios nos ha dado esa fuerza, nos ha dado la sabiduría para poder administrar bien nuestros recursos y poder prosperar. No es porque yo haya sido sabio y que yo sea el que ha logrado todo esto por mi propio mérito. Eso es lo que a veces nosotros nos lleva a alejarnos de Dios, cuando creemos que lo que hemos logrado ha sido porque yo lo hice o porque mi fuerza lo pude lograr. Lo que hemos logrado hasta hoy, hermano, vuelvo y le repito, es porque Dios nos ha dado la fuerza para seguir avanzando. Y en la Biblia encontramos a muchas personas, muchos personajes que apoyaron, o depositaron su confianza en Dios y Dios los hizo prosperar. Job fue uno de estos hombres, ¿verdad? Él aún cuando perdió todo, yo confío en Dios, yo confío en el Dios que he creído. Así somos nosotros, hermano, aunque a veces veamos las cosas difíciles, aunque a veces creamos que no tenemos una salida, aunque a veces veamos que todas las puertas se han cerrado, confiemos en Dios. No se apoye en lo que usted dice, no, es que yo puedo salir de esta porque yo puedo. No, yo salgo de esta porque Dios es el que me da la fuerza para poder avanzar. No se apoye en sus capacidades, no se apoye en sus recursos, como le dije, no se apoye en lo que usted cree que puede lograr por sí solo. Confíe en Dios que Él es el que tiene los pensamientos buenos para usted, dice la palabra. La Biblia nos enseña que sus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. Entonces confiemos en Dios, confiemos en el Señor y no confíe, como dice el proverbio que acabamos de leer, no confíe en su propia prudencia, no confíe en su propio pensamiento. La Biblia nos enseña en el mismo libro de Proverbios, dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte.
Entonces hay veces que nosotros creemos que confiando en nuestra propia fuerza podemos llegar a la meta que tenemos, y no. A veces nosotros tomamos decisiones que nos llevan a fracasar. ¿Y por qué pasa esto? Porque a veces no pedimos dirección. A veces tenemos planes, tenemos metas y no se las dedicamos a Dios. No le decimos: Señor, mira lo que planeo hacer el día de hoy. Señor, mira este día que hoy planeo hacer tantas cosas. Y a veces salimos así: no, yo sé que lo puedo hacer porque yo tengo la fuerza para hacerlo. Y así sale mucha gente. Y a veces cuando al finaliza el día, dice: ¿por qué fracasé? Y empiezan a preguntarse: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué? ¿Y por qué? Le presentó a Dios lo que hizo, lo que pensaba hacer. Le dijo: Señor, mira lo que yo voy a hacer. Está en tu voluntad hacerlo. Tú me ayudarás a cumplirlo. Señor, yo lo presento delante de ti. Por eso es que uno debe siempre confiar en Dios y presentarle a Él todo lo que hagamos, hermano, por muy pequeño que parezca, por muy pequeño que sea. Es que no, nada más voy a hacer una vueltica ya. No, preséntele a Dios todo lo que usted va a hacer. Encomiende a Jehová todos sus caminos. Ahí dice la palabra del Señor en el verso 6. Encomienda a Jehová tus caminos. Todo lo que tú planeas hacer, encomiéndalo a Él, y Él enderezará. Aun cuando usted vaya desviándose, Él agarrará y lo enderezará y lo llevará por el camino que debe transitar. Por eso es que le digo, hermano, no crea en su propia fuerza, porque el ser humano es limitado, el ser humano es frágil, tiende a equivocarse, pero Dios nunca se equivoca. Él es perfecto en todo lo que hace. Y si nosotros encomendamos nuestros caminos a aquel que es perfecto, créalo, hermano, crea de que recibiremos lo mejor para cada uno de nosotros. La Biblia dice, mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, versos 5 y 7. Dice: así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en las sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitadas. Mire lo que dice el verso 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. El verso 8 dice: porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Así es el hombre que confía en Dios. Así somos nosotros cuando confiamos en Dios, y no cuando confiamos en nosotros mismos, no cuando confiamos en nuestra propia fuerza. Cuando usted confía en Dios, aunque venga el desierto, aunque vengan las pruebas, aunque vengan las luchas, aunque vengan las dificultades, usted permanecerá firme. Nosotros permaneceremos firmes cuando depositamos nuestra confianza en nuestro Señor. Por eso es que en esta mañana yo les digo: no se apoye en su propia prudencia, como decía el versículo. No se apoye en su propio pensamiento, no se apoye en sus propias capacidades. Apóyese en Dios, que es el que nos ayudará. Y en esta mañana, esta era la introducción para hablarle un poco del mensaje. Quiero enfocarme en las consecuencias de no confiar en Dios, o en las consecuencias de confiar en mí mismo. Para esto quiero enfocarme en dos consecuencias. La primera consecuencia es que cuando nosotros confiamos en nosotros mismos, esto nos lleva al fracaso. Cuando usted confía en su propia fuerza, la mayoría de las veces lo lleva al fracaso, lo lleva a la derrota. Y es ahí cuando nosotros comenzamos a renegar, comenzamos a decir: pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué, si yo creía que lo que iba a hacer estaba bien? Si yo creía que el camino que estaba tomando era el correcto. Y mire lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 14, verso 12. Dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Cuando nosotros decidimos usar nuestra propia lógica por encima de la voz de Dios, terminamos tomando caminos que parecen buenos, pero que terminan en el dolor, terminan en el fracaso. Eso es lo que nos está diciendo la palabra aquí. Cuando usted decide caminar en su propio entendimiento, en su propio pensamiento, el final va a ser el fracaso. Al final va a ser la derrota, al final va a ser el dolor. Por eso es que la Biblia nos enseña: no confíe
pensamientos. No confíe en su propio corazón. La Biblia enseña: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El único que conoce el corazón es Dios. Es el único que conoce nuestro corazón, sabe nuestros pensamientos. Así que, hermano, no se deje guiar por lo que su corazón está pensando, por lo que su mente está maquinando. Encomiende a Dios lo que usted piensa hacer. Encomiende a Dios para que al finalizar la jornada no diga: pero ¿en qué fallé? Pero si yo pensaba que lo que estaba haciendo estaba bien. Porque eso es lo que uno hace. Uno, cuando algo le sale mal, empieza a renegar, empieza a decir, a buscar culpables, y no se da cuenta que el mismo culpable es uno mismo. El culpable de nuestras derrotas, de nuestros fracasos, somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos los culpables de que a veces nos vaya mal, porque no sabemos tomar decisiones. Y como no sabemos tomar decisiones, lo mejor es dejar que Dios tome las decisiones por nosotros, porque Él guiará nuestro camino en el correcto. Porque hay muchos caminos que usted puede tomar. Usted va a tomar una decisión, y si hago tal cosa, o hago esto mejor, o hago aquello mejor, eso es lo que uno piensa. Pero es mejor decir: Señor, lo que voy a hacer será lo que tú quieras que yo haga, aunque no lo entienda, aunque a veces crea que no es el correcto. Yo seguiré haciendo lo que tú me estás mandando a hacer, porque yo sé que al finalizar lograré la meta, porque lo que tú quieres para mí no es el sufrimiento, lo que tú quieres para mí no es la derrota, lo que tú quieres para mí no es que yo ande en el dolor. Lo que tú quieres para mí es que yo esté en victoria, que yo esté bendecido y que yo esté prosperado, así como lo enseña la misma palabra del Señor. Por eso, hermanos, cuando vayamos a hacer algo, confiemos en Dios primero. Siempre en la mañana levantarse, ore. A veces uno se levanta tarde, sí, porque a veces uno se acuesta tarde y le agarra la hora para levantarse. Pero incluso ahí, mientras está bañando, mientras está haciendo, cepillándose, lo que esté haciendo, pídale a Dios, Señor, en su mente, ore: Dios mío, Señor, mira el día de hoy, lo que voy a hacer. Señor, guía mis pasos, guía mis pensamientos. No permitas que yo haga lo que yo creo que es bueno. Yo quiero hacer lo que tú crees que es bueno para mí. Porque, hermano, el error de mucha gente es creer que nuestra opinión es mejor que la de Dios. Y esto pasa aún sin darnos cuenta. A veces, como les digo, en el afán del día a día nos dejamos guiar, bueno, lo que salga, dice uno, y sale a la calle y no le presenta a Dios el día, no le presenta a Dios nuestro camino, nuestros pasos. Y ahí es donde estamos dejándonos guiar por nuestro propio pensamiento, por nuestro propio corazón. Y ahí es donde nosotros fracasamos. Ahí es donde viene el fracaso de nuestra vida, donde viene la derrota. Y por eso es que, hermanos, la palabra nos enseña que en todo tiempo oremos, que en todo tiempo clamemos a Dios, en todo tiempo, en cada cosa. No se convierte en ese tipo de personas que solo ora a Dios cuando ya está en el fondo, cuando ya ve que no tiene una salida, cuando ve que ya en sus fuerzas no puede lograr algo. Hágalo mucho antes de salir, hágalo mucho antes, para evitar caer en ese pozo, para evitar quedar en el fango ahí atascado, sin poder avanzar, sin poder salir. Porque yo sé que Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, Él nos va a levantar de allí. Pero cuando usted confía en Dios, cuando usted y yo confiamos en Dios, cuando nosotros presentamos a Dios lo que somos, lo que vamos a hacer, lo que planeamos hacer, yo sé que Él nos va a guiar. Yo sé que cuando usted va y ora a Dios en la mañana por lo que va a hacer en el transcurso del día, va a ser bendecido, va a ser prosperado, todo le saldrá bien, todo le saldrá bien, porque cuando usted está delante de Dios, cuando usted presenta a Dios todo lo que va a hacer, todos sus caminos serán para bendición. La Biblia nos enseña que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todos los que aman a Dios, aquellos que amamos a Dios, todo lo que nosotros hagamos va a ser cosas para bien. Pero es cuando usted y yo vivimos, ahí lo dice la misma palabra del Señor, los que vivimos conforme al Espíritu, los que vivimos en oración, clamando a Dios, presentándole a Dios lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir. Y como les digo, no es necesario que usted haga alarde de lo que está haciendo. Siempre tenga un corazón que clame a Dios, incluso en su propio pensamiento. Dios conoce hasta nuestros pensamientos, hasta lo más profundo de nuestro pensamiento, Dios lo conoce. Y aún usted clamando allí, cuando va saliendo en el camino porque le agarró la hora, va orando, va clamándole a Dios, Dios escucha su oración porque Él conoce el corazón de nosotros. Él sabe cuando nosotros oramos a Él, confiando en Él, o cuando lo hacemos por hacerlo, como por decir, por salir del paso. Hágalo siempre con un corazón sincero delante de Dios, porque la Biblia nos enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia
a los humildes. Siempre que vaya delante de Dios, preséntese con un corazón sincero, con un corazón humillado, reconociendo que de Él es el poder, que de Él es que nosotros recibimos esa bendición, de nosotros recibimos la guía para poder hacer las cosas. Y no lo haga con autosuficiencia, diciendo: Señor, yo lo puedo hacer, yo esto, porque de nada le sirve. Lo importante es que cuando usted vaya delante de Dios, hágalo con un corazón contrito y humillado, y Dios no lo va a rechazar. Hermano, en la Biblia encontramos varios personajes que tomaron decisiones sin consultar a Dios, que tomaron decisiones sin confiar en Dios. Confiaron primeramente en su pensamiento, en su propio corazón, se dejaron guiar por el momento, por las circunstancias. No tuvieron paciencia, fueron impacientes, y uno de estos fueron Abraham y Sara. Abraham y Sara, vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a Génesis capítulo 16, verso 1 al 4. Dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, le ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a ella, Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. Ahí nos damos cuenta, hermano, las consecuencias de nosotros no esperar. Si Dios le dijo a Abraham que le daría descendencia, ¿cuál era la desesperación? ¿Cuál era? Entonces, no estaba confiando en Dios. Sí estaba confiando en Dios, porque dice que Abraham es el padre de la fe. Abraham confiaba en Dios, pero Sara dudaba. Pero es que pasan los años, y yo aún no le puedo dar hijo a Abraham. Me imagino Sara que se preguntaba a sí misma, y en su desesperación tomó una decisión sin confiar en Dios. Tomó esa decisión, y los que hemos leído la palabra nos damos cuenta que acá Agar, después que concibió, miraba, ahí dice la misma palabra, miraba con desprecio a su señora. La miraba con desprecio porque ella había podido hacer lo que Sara no había hecho en muchos años, que era darle un hijo a Abraham. Pero Abraham sabía la promesa que Dios le había dado. Entonces, las consecuencias de no confiar en Dios, nosotros leemos la palabra y nos damos cuenta que tuvieron muchos problemas familiares, tanto así que Abraham tuvo que despedir a Agar con su hijo. Cuando ya el niño estaba más grande, tuvo que, como quien dice, tuvo que correrlos. ¿Por qué? Para evitar los problemas. Y esas son las consecuencias de cuando nosotros no confiamos en Dios, en lo que Dios nos ha prometido. Dios nos ha prometido algo a nosotros, pero Él espera de nosotros que confiemos en Él, que tengamos esa confianza de que aunque no lo veamos llegar, Señor, tú lo prometiste en tu palabra, tú dijiste que lo haría, y como tú lo dijiste, tú lo harás en tu tiempo. En tu tiempo lo harás. Y díganme ustedes que leen la palabra, ¿no lo cumplió el Señor? ¿No cumplió el Señor lo que Abraham había recibido de Dios? ¿No lo cumplió? Claro que sí. Dios le dio su hijo Isaac. Pero ¿qué pasó? Que en las consecuencias de su falta de paciencia o de su impaciencia fue que tuvo muchos problemas, muchas dificultades. Y a veces así nos pasa a nosotros. A veces creemos que ese es el camino más corto para llegar a lo que pensamos, y resulta que es el camino más difícil, que es el camino que nos llevará a tener muchos problemas, a tener dolor, a sufrir las consecuencias por no haber confiado en Dios. Así que, hermano, no se deje guiar por sus pensamientos en cuanto a la toma de decisiones. No se deje guiar. No crea que es que eso se ve fácil y yo creo que así voy a lograr lo que pienso. No lo crea, hermano. Porque a veces nuestros pensamientos nos engañan y nos hacen tomar decisiones que a la final nos van a hacer fallar, nos van a hacer alejarnos del propósito de Dios. Por eso, hermano, yo les digo, cuando nosotros vamos a hacer algo, siempre confíe en Dios. Confíe en Él en todo tiempo, en todo momento. Aún, como le dije al principio, aún en las cosas difíciles o aún en las cosas pequeñas, confíe en que Dios tiene el control de todas las cosas. Miremos lo que dice en el libro de Isaías,
en el libro de Isaías, capítulo 55. Capítulo 55, versos 8 y 9. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No crea, hermano, de que cuando Dios le dice a usted haga tal cosa, no diga, es que a mí me parece que eso no va a ser así. No lo haga, hermano. Confíe en Dios. En la Biblia encontramos muchas personas que aunque pensaban que pero ¿qué va a ser así? Y confiaron en Dios y vieron que tuvieron el respaldo de Dios. Muchas personas fueron así. Por ejemplo, Moisés, cuando Dios lo mandó al pueblo de Egipto para liberar al pueblo de Israel, él decía, pero ¿cómo yo voy a hacerlo? O sea, uno en su propia humanidad pensaría, ¿yo cómo voy a hacer tal cosa? ¿Cómo liberaré a un pueblo que ha sido esclavizado por 400 años? ¿Qué soy yo para hacerlo? Pero no, él confió. Bueno, yo iré y haré lo que tú quieres que yo haga. Y no cumplió Dios el propósito por el cual lo envió. Claro que lo cumplió, pero él confió en Dios. Así quiere Dios de nosotros, que confiemos siempre en Él y que depositemos en Él nuestra confianza, nuestros pensamientos, lo que somos, se lo entreguemos a Él y Él va a enderezar todos nuestros caminos. Él va a enderezar, Él no va a dejar que usted pase por situaciones difíciles que pongan en peligro su integridad, su vida, porque a veces también las decisiones nos llevan a eso. A veces las malas decisiones nos llevan incluso a eso, a peligrar nuestra vida. Porque confiamos en nuestro propio pensamiento y no confiamos en Dios. Y créalo, hermano, que si usted hace la voluntad de Dios, hace lo que Dios le mandó y usted siente que está pasando por situaciones difíciles, Dios lo va a sostener porque Él es el que lo está llevando por ese camino. Dios lo va a guardar, Dios lo va a proteger, pero no espere. Gloria a Dios. No espere que Dios lo guarde cuando usted está en desobediencia, cuando está haciendo lo que usted cree que puede hacer. Si usted está haciendo la voluntad de Dios, si usted está caminando en el plan de Dios, si usted está caminando en el propósito de Dios, créalo, hermano, que aunque se levante quien se levante, Dios lo guardará en cada paso que usted dé, porque Él fue el que lo llevó por ese camino. Pero cuando usted está en desobediencia, andando de aquí para allá, pues ahí tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado porque Dios nos guarda, pero Él espera que usted y yo seamos obedientes a lo que Él nos mandó a hacer. Por eso nos damos cuenta con Moisés. Dios lo guardó en todo lo que él hizo, incluso cuando se presentaba delante del faraón, sabiendo cómo era faraón con el pueblo de Israel, sabiendo cómo era faraón con los hebreos, que los maltrataba, los latigaba, los maltrataba tanto que hasta morían en las obras que construían para él. Pero Moisés, aún confiando en Dios, y Dios lo guardó de la ira del faraón, porque faraón, siendo otro, él dice, bueno, tú te vas a levantar contra mí, mándalo a los guardias para que lo maten y ya. Pero Moisés confiaba en Dios de que Dios era el que lo iba a guardar. Y así fue hasta el final, hasta que Moisés cumplió su propósito. Dios lo guardó de todos los que se levantaban contra él. Porque él tuvo muchos problemas. Uno guiando a un pueblo, me imagino que los problemas que tuvo fueron muchísimos. Pero aún Dios lo respaldó, porque estaba en el propósito de Dios. Estaba confiando y haciendo la voluntad de nuestro Dios. Ahora, la segunda consecuencia de confiar en nuestros propios pensamientos, en nosotros mismos, es que esto produce orgullo y nos lleva a caer. Cuando usted y yo decidimos confiar en nosotros mismos, en nuestra propia fuerza, esto nos lleva a convertirnos en personas orgullosas, autosuficientes, y nos hace olvidar que dependemos de Dios, que dependemos de Él para todo. Como les dije al principio, incluso para respirar dependemos de Él, porque Él es el que produce todas esas cosas, Él es el que nos dio todas esas cosas. Y cuando nosotros nos convertimos en personas orgullosas, olvidamos el propósito de Dios, olvidamos cuál es el plan de Dios, nos alejamos de Él y comenzamos a andar en nuestros propios caminos, en nuestros propios deseos. Y esto, hermano, nos va a desconectar de la gracia de Dios. Créalo, hermano, cuando usted y yo vivimos siendo
orgullosos de que somos autosuficientes, de lo que yo he logrado es por mi propio mérito, créalo, hermano, que esto nos va a alejar de Dios. Porque la Biblia nos enseña que, como les dije ahorita, que Dios resiste a los soberbios, o sea, a los altivos, a los que se creen que son los que más pueden, los que se creen superpoderosos. Dios a eso lo resiste. Pero cuando usted reconoce y dice: Señor, yo sin ti nada soy, yo sin ti nada puedo hacer, a esos Dios les dará su gracia. Ahí es donde recibimos la gracia del Señor. Y por eso, hermanos, esto es muy peligroso cuando nosotros dejamos que entre el orgullo a nuestra vida, cuando comenzamos a creernos autosuficientes, de que lo que yo he logrado es porque yo me he esforzado. Claro, a veces nosotros nos esforzamos, pero de nada vale el esfuerzo si Dios no está allí al mando. La Biblia enseña que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermanos, si Jehová no está, si nuestro Dios no está con nosotros, en vano está que nosotros nos esforcemos, porque sabemos que no estamos haciendo el propósito de Dios. Pero cuando estamos haciendo el propósito de Dios, nos esforzamos, porque sí, la Biblia nos manda a esforzarnos, a ser valientes, pero en el propósito de Dios, pero en la voluntad de nuestro Dios, no en nuestro propio pensamiento o en lo que yo creo que es correcto. No, esforzarnos en lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. Y eso es peligroso cuando usted se cree invencible, cuando usted cree que es que yo he aguantado hasta hoy porque yo he sido fuerte. No, usted no ha sido fuerte, nadie aquí ha sido fuerte. Hoy estamos aquí porque Dios así lo ha permitido, porque Dios es el que nos ha sostenido con su mano poderosa. Mire, la Biblia enseña en el libro de 1 Corintios capítulo 10 verso 12. Vamos a leerlo. 10 verso 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. Y esto es para aquellos que se creen firmes, de que dicen: no, es que yo puedo, yo he aguantado estos años aquí en el evangelio porque yo he sido fuerte, me he cohibido de muchas cosas. Sí, a veces uno se cohíbe de cosas, pero usted ha aguantado, usted y yo hemos aguantado porque Dios nos ha sostenido, porque hemos sido guardados por nuestro Dios. Si Él no nos hubiese guardado, hace muchos años ya nos hubiésemos apartado, nos hubiésemos descarriado. ¿Por qué? Porque a veces uno, cuando se cree autosuficiente, cuando cree que lo que ha logrado es por su propio mérito, tiende a desviarse del propósito, tiende a desviarse del camino, tiende a creer de que ya no dependo de Dios, ya dependo de mí mismo, y como dependo de mí mismo puedo lograr lo que quiera. No, cuando usted depende de sí mismo, va a fracasar en cualquier cosa que se proponga. Y eso lo vemos hoy en día en mucha gente que ha decidido alejarse de Dios, que ha decidido creer que puede lograrlo, y no, al final termina alejándose de Dios. Y uno de los personajes de la Biblia que hizo esto fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, cuando el Señor iba a ser entregado, él decía: no, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Él confiaba en sí mismo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leer en Mateo 26. Verso 33 dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué pasó unas horas después? Cuando el Señor estaba siendo entregado, cuando estaba siendo azotado, cuando le dijeron: tú eres de ellos porque incluso hablas como ellos. ¿Qué dijo Pedro? No, aún con maldición negó. Entonces, ¿qué es lo que le quiero dar a entender con esto, hermano? No hemos aguantado hasta hoy porque nosotros tengamos esa fuerza para hacerlo, aunque a veces nosotros creamos que yo sí puedo, como le pasó al apóstol Pedro. Él decía: que yo sí puedo, porque él creía que era por él creía porque que en su fuerza iba a lograrlo. Dice: aún si me es necesario morir contigo, lo haré. ¿Y qué pasó a las pocas horas? Negó al Señor, lo negó incluso con maldición.
Lo negó. Entonces, no nos dejemos guiar por lo que nosotros creemos, hermano, porque de pronto al calor del momento uno dice y hace cosas para salir del paso. Es que sí, como para quedar bien delante de la gente. Pero Dios conoce su corazón, hermano. El Señor Jesucristo sabía que Pedro lo iba a negar. Sabía que él iba a fallarle y por eso le dijo: es que antes de que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Antes de que el gallo cante, tú me negarás. El Señor lo sabía y él no lo desechó porque sabía que lo iban a negar. Y él dice en otra parte de la palabra, dice: he negado para que su fe no falle, para que su fe no falte. Aún cuando nosotros le fallamos, Dios sabe cuando le vamos a fallar. Pero no nos creamos, hermano. No nos creamos invencibles. No nos creamos que somos autosuficientes, de que yo puedo lograr lo que hoy soy porque yo lo he logrado, porque yo tengo la fuerza para hacerlo. Y aunque los demás no puedan, yo sí puedo. No, hermano. Créale a Dios de que si no fuera por Él, ya hace mucho tiempo nosotros nos hubiésemos desviado del camino. Hace mucho tiempo, quién sabe dónde estaríamos hoy en día, si nosotros no hubiésemos confiado en Él, si no hubiésemos confiado en lo que Él pudo hacer en nuestra vida y en lo que Él seguirá haciendo, hermano. Porque si nosotros logramos vencer, si nosotros logramos llegar a la meta que es Cristo Jesús, es por Él mismo, es porque Él nos da la fuerza para seguir avanzando. Dice la Biblia que Él renueva nuestras fuerzas día a día. Él va renovando nuestras fuerzas, porque uno va desfalleciendo, uno va perdiendo la fuerza, a veces uno se siente desanimado, y es Él el que vuelve a encender esa llama, ese fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. No somos nosotros, hermanos, que si fuera por nosotros, como les digo, ya quién sabe dónde estuviéramos. Ha sido porque Él nos ha sostenido. Y por eso, hermanos, no se deje guiar por lo que piense, por lo que sienta. Siempre encomiende a Dios lo que usted va a hacer. Encomiende a Dios su vida espiritual. No se crea que por haber orado ahorita, ya mañana ya puede hacer lo que quiera. No, siga confiando en Dios. La Biblia enseña que el avisado ve el mal y se esconde. Cuando usted vea el mal, apártese del mal. No se crea autosuficiente, así como Pedro se creyó. Aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. No se crea autosuficiente, hermano. No creamos que podemos vencer si no estamos con Dios. No crea que por su propia fuerza usted va a vencer. Usted y yo vencemos es porque estamos con Él, porque Él nos da la fuerza para poder vencer en el día malo, aun cuando venga la tentación. Por eso es que la Biblia nos enseña: oren para que no entren en tentación. Oren en todo tiempo, oren en todo tiempo. Y es porque Dios sabe que si nosotros no dependemos de Él, no vamos a llegar a ninguna parte. No vamos a seguir avanzando, más bien vamos a retroceder o vamos a desviarnos del camino. Por eso es que la consecuencia de usted confiar en usted mismo es que puede caer, puede apartarse de Dios, puede alejarse de Dios. Y lo que Dios quiere en esta mañana es que usted y yo confiemos en Él, que usted y yo depositemos nuestra confianza en Él. Si hemos dejado de creer, aunque sea un poquito, dígale: Señor, yo quiero creer más de lo que creía ahorita en la mañana, o de lo que creía ayer. Yo quiero creer más en ti, yo quiero confiar más en ti de lo que ya hoy confío. Yo quiero depender completamente de ti. Y por eso es que le digo, hermano, nuestra fortaleza no está en nosotros mismos, en nuestra propia capacidad, sino en el poder y la gracia de nuestro Dios. Allí es donde está el poder. Allí es donde nosotros podemos vencer. Cuando reconocemos esto, cuando reconocemos que no es en nuestras capacidades, sino en la gracia de Dios, sino en el poder de Dios, es cuando usted y yo podemos vencer, podemos llegar a la meta que es Cristo Jesús. Porque vemos lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 12:9. Dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es lo único que nosotros podemos hacer. Yo me basto en la gracia del Señor. La gracia de Dios es la que me sostiene. La gracia que no merecía. Y por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué hermoso es esto, hermano, cuando usted y yo dependemos de Dios, cuando nosotros nos apoyamos en la gracia del Señor, cuando nos apoyamos en esa gracia inmerecida, nos apoyamos en ese poder que solo Él nos puede dar para poder vencer la tentación, cuando podemos apoyarnos en Cristo para poder vencer en el día malo y poder llegar hasta la meta que es nuestro Señor Jesucristo.
porque Él nos ayuda a vencer. Él nos da la fuerza para poder avanzar. Mire, es tan hermoso el amor de Dios para con nosotros, de que nos dio el camino, nos presentó el camino de la salvación, nos dio ese regalo maravilloso y aún nos sostiene, no nos deja a la deriva. A que bueno, yo les entregué el camino, les dije cómo iban a vencer, cómo iban a lograr obtener la salvación. No, Él aún incluso nos sostiene en cada paso que damos y nos lleva hasta la meta, que es nuestro Señor Jesucristo. Miren cuán grande es el amor de Dios. Por eso, hermanos, siempre deposite en Dios su confianza, siempre confíe en la gracia que Dios le ha entregado en su vida y no confíe en su propia fuerza, no confíe en su propia capacidad, porque su corazón, su mente lo pueden engañar y llevarlo a hacer cosas que después nos podemos arrepentir, porque a veces ese es el error de uno también, de que a veces uno piensa, bueno, hago las cosas y después asumo las consecuencias. No debemos pensar así, hermano. No debemos pensar así, porque a veces las consecuencias son difíciles de soportar. A veces las consecuencias de nuestros errores, de nosotros creernos que podemos hacer las cosas, nos llevan a sufrir, nos llevan a ser personas que viven derrotados. Y es por eso que desde hoy, antes de que caiga en el problema, antes de que caiga en la situación difícil, confía en Dios. ¿Qué le puede costar tanto de decir yo confío en Dios, yo presento delante de Dios mi vida, lo que voy a hacer, y Él va a enderezar mis caminos? Aun si se están ya comenzando a torcer, Él va a enderezarlos y los va a llevar por el camino correcto. Así que, hermano, no deje que las consecuencias de creernos autosuficientes perjudiquen nuestra vida, perjudiquen nuestra familia, porque incluso las consecuencias que usted y yo recibimos afectan a los que nos rodean, a los que están a nuestro lado. Entonces, siempre pensemos de que Dios va a tomar el control de mi vida, pero si usted y yo dejamos que Él lo haga, porque Él no lo va a obligar, Él no nos va a obligar a hacer lo que estamos haciendo hoy. Como el pastor dice, el Señor no nos va a obligar. Hoy estamos aquí es porque nos nace estar aquí, es porque queremos estar aquí en su casa. Por eso hoy estamos aquí, y eso es lo que Dios quiere de usted y yo, que para todo dependamos de Él. Para todo lo que vamos a hacer, dependamos completamente de Él. Y hablamos de las consecuencias. Ahora vamos a hablar de los beneficios de confiar en Dios. Los beneficios que obtenemos cuando usted y yo confiamos en Dios. Y en la Biblia encontramos muchas personas, muchos personajes que confiaron en Dios y obtuvieron la bendición, obtuvieron ese beneficio de confiar en Dios. Y uno de esos beneficios es que Dios nos da paz en medio de la tormenta. Dios, cuando usted confía en Dios, cuando usted ha depositado su confianza en Dios, aun cuando sienta que el mundo se le viene encima, usted va a tener paz en medio de esa tormenta. Podría ser el primer gran beneficio que usted obtiene, porque nuestro Señor nos da la paz, no como el mundo la da, dice la Biblia. La paz que Dios nos da no es como el mundo la da. La paz que Dios nos da es duradera, es eterna. Aun cuando pensamos que el mundo se nos va a venir encima, aun cuando decimos es que no aguanto, es que ya no aguanto, la paz de Dios en su corazón se va a hacer manifiesta. ¿Por qué? Porque la paz de Dios es eterna, la paz de Dios no prevalece. Entonces, miremos lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías 26. El libro de Isaías capítulo 26, verso 3. 23, verso 3. Ya va que 26, 3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amén. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Cuando usted y yo confiamos en Dios, Dios nos va a guardar en completa paz. Aun cuando sintamos que ya no aguantamos más, la paz que sentiremos en nuestro corazón viene de Dios, porque confiamos en Él. En la Biblia encontramos muchas personas que confiaron en Dios. Y
acá quiero contarles algo. Ayer cuando estábamos en la oración de el clamor que estábamos haciendo por el MIT, cuando la pastora comenzó a orar, yo estaba preparando este punto. Ahí está mi esposa que lo puede decir. Yo estaba preparando este punto y estaba sacando las citas bíblicas. Entonces cuando la pastora leyó en Segunda de Crónicas, cuando le habló del rey Josafat, y yo le digo a mi esposa: Nera, mira esto. Yo estaba escribiendo con respecto al rey Josafat cuando estaban turbados, cuando estaban pues preocupados porque habían varios reyes y eran ejércitos grandes que venían contra ellos y estaban preocupados y se levantaron delante de ellos. Yo le dije a mi esposa: mira, la pastora está hablando donde mismo yo estoy preparando lo que voy a hablar en el mensaje de mañana, mira. Y ella me dice: pero decirlo. No, es que me da como cosa decirlo. Pero lo que les quiero decir con esto es que cuando usted y yo estamos conectados, como estamos conectados con el Espíritu Santo, Él nos va a hacer sentir lo mismo. Él nos va a hacer sentir lo que o nos va a guiar por el mismo propósito. Porque nosotros, cuando estamos en Dios, vivimos en un mismo propósito. Cuando usted y yo estamos congregados en una iglesia, estamos en un mismo propósito, un mismo sentir, en un mismo espíritu. Eso es lo que Dios anhela de nosotros, que estemos siempre en un mismo pensamiento, que nuestro pensamiento sea siempre el mismo, que nuestra visión para trabajar para Él sea siempre la misma, no que unos trabajen por un lado, otros por otro. Eso es desunión. Dios quiere en nosotros es la unidad, y eso es por lo que hemos siempre orado, por la unidad. Y yo decía verdaderamente que el Espíritu Santo, tan hermoso que nos guía, ¿cierto? Nos guía incluso hasta en eso, hasta en los pequeños detalles. Vemos cómo Él está tomando el control de todas las cosas. Y para hablar de este rey, quiero pues hablarles, para no leer el capítulo completo y enfocándonos en la paz que Dios nos da. Mire lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 27. Mire lo que dice. Después que ya hicieron todo, pues, lo que leyeron el capítulo completo, se dan cuenta de todo lo que pasó ahí. Mire lo que dice la palabra. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolo de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, con arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Por qué Dios le dio esa paz al rey Josafat en su reinado? Por todas partes. ¿Por qué cree usted, pensando en lo que estamos hablando hoy en día? Porque confió en Él. Porque buscaron su dirección, clamaron a Él. Eso es lo que usted y yo debemos hacer, hermano. Dios le dio paz por todas partes. Incluso hizo sentir a sus enemigos el temor, ese pavor de que no es que ellos tienen un Dios que pelea por ellos. Incluso hasta en eso, bueno, como tienen un Dios que pelea por ellos, vamos a darlos quietecitos. Mejor no nos metamos con ellos, porque el Dios que ellos tienen, imagínense, a esos tres reinos gigantescos, ejércitos grandes que ellos temían. El pueblo de Israel temía porque era un ejército grande, pero más grande era su Dios. Más grande es nuestro Dios que todos esos problemas que podamos tener, que todas esas dificultades que podemos estar enfrentando. Pero lo que Dios anhela de usted y yo es que confiemos en Él, hermano. Que no dejemos que la adversidad o lo que podamos estar viendo ante nuestros ojos nos quite esa paz. No dejemos que ese problema tan grande que para ellos parecía grande, pero para Dios, cuando tenga tiempo, lea la historia y mire de la forma en que Dios lo resolvió. O sea, uno puede decir, pues tan fácil que Dios lo resolvió, pero usted no lo hubiese hecho. Ni usted ni yo, ni ninguno de esos del pueblo de Israel lo podía haber hecho. Solo Dios lo pudo haber hecho. Solo Él podía haber hecho lo que hizo con los tres ejércitos que se levantaban contra Israel. Por eso, hermanos, que yo le digo, la confianza en Dios no es que nos va
a eliminar de las pruebas, no es que nos va a apartar de las pruebas. La confianza en Dios es que Él nos va a sostener en medio de ellas, porque como el pastor lo ha predicado acá muchas veces, nosotros debemos ser probados para ver qué tanto confiamos en Él, para ver qué tanto creemos en lo que Él es capaz de hacer. Y como decía el salmista David, en el capítulo 56, verso 3 dice: en el día que temo, yo en ti confío, dice el Salmo 56, verso 3. El día en el que yo temo, yo en ti confío. Así debemos ser nosotros, hermano. Y le aseguro, hermano, que cuando usted confía en Dios, cuando usted cree que Dios es bueno, que cuando usted cree que Dios es el que tiene el poder, nada de lo que se levante, aunque se levante quien se levante, así como este ejército, que eran 3 ejércitos que se levantaron contra el pueblo de Israel, aunque se levanten, incluso se levanten 10, 15, cuando usted confía en Dios, Dios le va a dar la victoria y le dará esa paz que solo Él puede darle. Pero usted tiene que confiar, usted tiene que clamar a Él, porque no es nada más decirlo con la boca: yo confío en ti, y me quedo acostado viendo televisión, no oro, no clamo, no hago nada. No va a recibir nada, hermano. Esta gente confió en Dios, pero puso en práctica esa confianza en Dios. Tenía fe y la puso en práctica. Fueron y clamaron a Él, fueron y oraron e hicieron lo que sintieron hacer, que era clamar a Dios, que era confiar en su Dios, en su Creador, en el que los guardaba. Eso es lo que Dios anhela de usted y yo, que confiemos en Él, solo en Él, en más nadie, ni siquiera en los que están a nuestro lado. Confiemos en que de Dios es el poder, confiemos en que de Él recibiremos nuestra recompensa, de que de Él recibiremos esa paz que solo Él puede darnos. Por eso es que, hermanos, siempre confiemos en nuestro Dios, siempre confiemos en lo que Él puede hacer. Y el segundo beneficio que de cuando usted confía en Dios es que se activa lo sobrenatural de Él, que se activa el poder sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Cuando lo reconocemos, cuando reconocemos que nosotros no podemos hacer nada, cuando reconocemos que usted y yo no tenemos la fuerza para hacer nada, Dios dice: yo sí puedo. Así como le pasó a esta gente cuando oraron. Ellos sabían que con su fuerza no iban a poder vencer ese ejército. Ellos sabían que si iban a pelear en su propia fuerza, iban a ser derrotados, iban a ser eliminados. Pero ellos, ¿qué? Decidieron confiar en Dios. Cuando ellos dijeron: yo no puedo, Dios dijo: yo sí puedo. Y lo demostró con hechos. No solamente que está escrito, es que lo demostró con hechos de que Él sí podía hacerlo. Y por eso es que debemos confiar siempre en Él. Miremos lo que dice el Salmo 20, capítulo 7. Salmo 20, verso 7. Dijo el salmista: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Amén. La gente confía en su propia fuerza, confía en lo que puede hacer, confía en lo que creen ellos que pueden lograr, pero nosotros confiamos en nuestro Dios y Señor. Aun cuando veamos que la situación es difícil, aun cuando veamos que el problema es grande, gigante, confía en Dios, así como lo hizo David. David, cuando fue a pelear contra Goliat, usted que ha leído la historia se da cuenta. Cualquiera que lo ve dice: no, ese chiquitito contra ese gigante, no, eso lo va a destrozar rapidito. Eso es lo que pensaría uno en su humanidad. Incluso el rey Saúl le quiso poner sus armaduras para que fuera a pelear con sus armaduras, confiando en lo humano, confiando en la fuerza humana. Pero ¿qué dijo David? No, yo no peleo con nada de eso. Yo peleo porque yo sé que Dios es el que me da la fuerza. Mire lo que dice la palabra. Mire lo que dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 45. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina,
Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y nos damos cuenta de que David venció a Goliat, no como la gente creería que podía hacerlo, porque en la guerra era con espadas, con lanzas, con jabalines, con todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero ¿cómo lo venció? Primero, con la confianza que tenía en Dios. Primero lo que David demostró fue la confianza en Dios. Él no confiaba en su fuerza, él no confiaba en que lo iba a lograr porque él tenía, qué sé yo, tenía experiencia en batallas, nada de eso. Él nunca había peleado así en guerra ni nada, pero él confiaba. Dice: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo vengo a ti en el nombre de nuestro Dios. Y así es que usted y yo debemos enfrentar los problemas, hermano, en el nombre de nuestro Dios, en el nombre de aquel Dios que proclamamos, de aquel Dios al que le creemos. Ahí es donde nosotros debemos siempre demostrar que confiamos en Él, confiando en Él, no solamente de palabras, como le dijo ahorita, no solamente diciendo: no, que yo confío en Dios, pero cuando viene el problema salgo corriendo. Entonces, ¿cuál es la confianza que estamos proclamando? ¿Cuál es esa fe que estamos proclamando? Si a la primera lo que hacemos es desviarnos, salir corriendo, aun cuando se nos presente el primer problema: no, es que ya no puedo, me voy. Entonces, ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está la fe que tú has dicho que tienes en nuestro Dios? ¿Cuál es la confianza? No, cuando venga el problema, yo me enfrento a ese problema, yo me enfrento a esa prueba, yo me enfrento a esa dificultad en el nombre de mi Dios, en el nombre de mi Señor, porque solo en Él confío, solo en Él tengo la victoria, solo en Él podemos vencer cada día las circunstancias difíciles que se nos puedan presentar. Porque hay algo que debemos entender, hermano, y es que nosotros en este caminar, en este camino del Evangelio, tendremos muchos problemas, tendremos muchas dificultades. Dice la palabra del Señor, el Señor Jesucristo nos dijo en su palabra: en el mundo tendrán aflicciones, en el mundo tendrán problemas, en el mundo tendrán dificultades, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Esa es una esperanza que Él nos da. Cuando usted confía, confíen, porque yo he vencido al mundo. Nuestro Señor venció al mundo, venció todos los problemas, venció todas esas dificultades, y Él nos manda a que confiemos en que Él es el que nos ayudará. Él es el que está con nosotros, aun cuando todos los demás nos dejen solos. Él está con nosotros allí, porque la Biblia nos enseña que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. O sea, Él estaría con nosotros hasta que alcancemos esa meta. Él estaría con nosotros. Y aunque nosotros seamos infieles, porque a veces uno falla, a veces uno cae y hace cosas que no debe, aunque nosotros seamos infieles, Él va a permanecer fiel a su palabra. Y ese es un beneficio tan grande que podamos decir: Dios está conmigo, Dios está conmigo, Él ha estado conmigo desde que creí, incluso desde antes de haber creído. Él me guardó y Él me llamó, porque Él me escogió aún desde el vientre de mi madre. Ya era escogido, ya era seleccionado para formar parte de su pueblo, para formar parte de la iglesia, para formar parte del cuerpo de Cristo. Y es tan hermoso porque hasta hoy, yo que tengo 33 años en este momento, hasta los 33 años que tengo de vida, Dios me ha guardado del peligro, me ha guardado de las acechanzas del enemigo, de haberme querido destruir, pero Él me ha guardado y me ha sostenido. Y yo sé que a cada uno de ustedes Dios los ha sostenido. Y por eso, hermanos, confiemos en Dios. No seamos como aquellos que abandonan cuando ya van a llegar. Hay mucha gente que peleó, que batalló, que avanzó, y cuando ya va a llegar, no, es que ya no puedo, me desvío, me devuelvo, hago lo que quiero ahora, y ya se aleja de Dios. No seamos como eso, seamos como aquellos que corren para llegar a la meta, que nuestra meta es Cristo Jesús, y allá llegaremos. Y ahí es donde vemos el poder de Dios manifestarse en nosotros. Y el tercer beneficio es que Dios asegura una dirección clara y firme en nuestra vida. Él nos da una dirección clara. Cuando usted y yo confiamos en Él, cuando usted y yo clamamos a Él, cuando usted y yo decidimos confiar solamente en Él y no dejarnos guiar por lo que nuestra mente ve, por lo que nuestros ojos están viendo en este momento. Dios ve el panorama general. Él conoce el panorama general de nuestra vida y Él sabe qué es lo que va a hacer en nosotros. Por eso es que cuando usted y yo confiamos en Él, caminamos con la seguridad de que cada paso está respaldado por su
amor, por su poder, por su gracia. Cuando usted y yo decidimos confiar en Él, nuestros pasos están respaldados por su amor, están respaldados por su gracia, por su misericordia y por su poder. Miremos lo que dice ahí en el libro de Proverbios capítulo 3 verso 6, que eso lo leímos ahorita. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando usted y yo confiamos en Dios, Él va a enderezar todo nuestro camino. Él va a enderezar, aunque el enemigo quiera hacernos desviar, nos lance para hacernos desviar, para desviarnos del propósito, para desviarnos del camino. Él va a enderezar nuestras veredas, como lo dice la palabra del Señor. Lo que la palabra del Señor dice se cumplirá, porque es la palabra de Dios, y la Biblia enseña que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Él lo hará. Si Él dijo que iba a enderezar nuestros caminos, Él lo hará. Y ejemplo tenemos, un ejemplo claro de lo que es enderezar el camino, enderezar nuestras veredas cuando confiamos solo en Él, es José. José fue vendido. El enemigo quiso destruirlo, quiso ponerlo como esclavo, y Dios en cada cosa que José le pasaba, enderezaba sus caminos. Cada vez que José pasaba por algo, mire, José fue vendido, traicionado, encarcelado injustamente, y en ningún momento intentó vengarse o solucionar las cosas a su manera, con violencia o mentiras. Él guardó su corazón, confió en el proceso de Dios, y al final Dios enderezó su camino y lo sentó allá. Imagínense, solamente en Egipto el faraón era más grande que él en cuanto a poder, en cuanto a riqueza, en cuanto a prestigio. Solamente faraón era más grande que él. Imagínense, desde esclavo hasta ser el gobernador de toda la tierra de Egipto. Imagínense usted, si José no hubiese confiado en Dios, ¿usted cree que José hubiese llegado a hacer lo que fue? Si él no hubiese confiado en lo que Dios podía hacer. José confiaba. Si uno lee la historia de José, uno se da cuenta de que aunque le pasaban cosas que nosotros como humanos podríamos renegar, de que mis hermanos, yo que tengo 7 hermanos, que me vengan a vender como esclavos, uno se llena de odio, de resentimiento. Pero ¿por qué mis hermanos no me quieren? Que no sé qué. Uno comienza a renegar, y José no fue así. Aun cuando sufrió siendo esclavo, aun cuando fue injustamente encarcelado y sufrió en la cárcel, aun cuando pasó por tantas cosas difíciles, cuando Dios restauró el camino de José, cuando Dios lo llevó a ser el gobernador, que José se encontró con sus hermanos, él no le dijo: no, es que yo los odio a ustedes porque me vendieron. No, él, ¿qué ve en su corazón para sus hermanos? Solo amor, el amor que Dios le ha demostrado a él. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Cuando usted y yo confiamos en Él, aun cuando mucha gente se levante contra nosotros, aun cuando haya gente que nos quiera destruir, aun cuando haya gente que nos quiera hacer daño, lo que Dios va a poner en nuestro corazón es el amor. Por eso yo ahora, cuando tocó el discipulado, yo le decía a los muchachos del discipulado, lo que Dios quiere de nosotros como sus discípulos es que demostremos ese amor. Porque yo le decía, un discípulo es aquel que hace lo que hace su maestro. Lo que el Señor Jesucristo demostró para nosotros fue el amor. Él amó incluso a aquellos que lo golpeaban, a aquellos que lo azotaban. Él le decía: Señor, no les cuentes esto como pecado, no se lo cuentes. Y él sabía lo que estaban haciendo. Entonces ahí Dios demostró su amor. Ahí vemos cómo el mismo José demostró el amor de Dios a sus hermanos, que aún siendo aquellos que lo vendieron, aquellos que lo querían matar, porque lo querían matar, no era solo que lo querían vender, lo querían matar. Si no es porque uno de los hermanos sale y dice: no lo matemos, ahí vendámoslo. Si no es porque uno de sus hermanos sale y dice eso, lo hubiesen matado. Entonces aquellos que querían la muerte de José, lo que recibieron de José cuando se reencontraron muchos años después, cuando él era gobernador, fue solo amor. Y uno se pone a pensar, José ya tenía poder, tenía riquezas, tenía cómo hacerlo sufrir a sus hermanos por lo que le hicieron a él. Pero que dijo: no, vayan, busquen a mi padre y vengan a vivir cerca de mí, porque yo quiero que estén cerca de mí. Eso es el amor que Dios quiere que usted y yo demostremos. Pero ¿cómo logramos esto? Cuando confiamos en Él, cuando depositamos a Él nuestras vidas y queremos hacer solo su voluntad. Por eso, hermanos,
aquí nos damos cuenta que la Biblia nos muestra una y otra vez de personas que confiaron en Dios, A lo largo de toda la palabra nos encontramos con personas que decidieron confiar en Dios, que aun cuando a veces hubieron personas que no creyeron en Dios, Dios les dio la victoria, Dios cumplió el propósito. Por ejemplo, Abraham, cuando se equivocó, él quiso ayudar a Dios en cuanto a su hijo, a su descendencia. No hagamos eso, confiemos en Dios. Aun cuando Abraham se equivocó, Dios igual cumplió su promesa y le dio a su hijo Isaac. O sea, algo que nació de él, que nació del corazón de Dios, que fue para poder cumplir la promesa que le había dado a Abraham de que su descendencia sería innumerable como la arena del mar, ¿cierto? Otra de las personas que cayó por confiar en sí mismo y no confiar en Dios, Nabucodonosor. Nos damos cuenta que él confiaba que en su grandeza, en su reinado, en su gloria y poder que tenía. ¿Y qué le dijo Daniel cuando le interpretó ese sueño? Que Dios le había dado esa riqueza, que Dios le había dado ese poder, ¿cierto? Que esa grandeza que él tenía se la había dado Dios. ¿Y en qué cayó Nabucodonosor después de haberse creído que era superior? Él dice que comía con las bestias del campo, ¿cierto? Los que leen la palabra se dan cuenta de las consecuencias de nosotros creernos que podemos lograr las cosas por nosotros mismos. Estas son las consecuencias que uno puede tener, igual como el apóstol Pedro, que falló. Pero hubieron personas que siempre confiaron en Dios, como David. Él siempre confió en Dios. Claro que después él se fue haciendo cosas que no debía. Y por ejemplo, cuando hizo matar al esposo de Betsabé o así, pero siempre confiaba en Dios. Su confianza siempre estaba en Dios. Y Dios sabía que él le iba a fallar, así como él sabe que usted y yo le podemos fallar algún día. Él lo sabe. Pero lo que Dios quiere de usted y yo es que, aunque fallemos, no dejemos de confiar en Él. Aunque caigamos en algún momento, no dejemos de confiar en Él, así como David confió en Él, así como Daniel confió en Dios cuando el rey lo iba a lanzar al foso de los leones, así como Sadrach, Mesach y Abednego cuando iban a ser lanzados al horno de fuego. Confiaron en Dios y Dios los libró. Dios los libró, así como Dios libró a esas personas, también nos puede librar a nosotros de cualquier circunstancia, de cualquier problema, de cualquier situación difícil. Él nos va a librar, pero usted y yo debemos demostrar esa confianza, no solo con palabras, no solo con decirlo, yo confío, pero a la hora de la verdad hago otra cosa. A la hora de la verdad hago lo que no es la voluntad de Dios. Por eso hoy en día el Señor nos sigue diciendo, y yo sé que nos seguirá diciendo a lo largo de nuestra vida: fíate de Jehová de todo tu corazón, así como decía el verso 5 del que leímos ahorita, y no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en Dios de todo tu corazón, porque a veces nosotros queremos resolver nuestros problemas por nuestro propio pensamiento, por nuestras propias fuerzas, y a veces tomamos decisiones sin consultar a Dios, y eso nos lleva a fracasar. Eso nos lleva a ser personas que viven derrotados. Y lo importante es que cuando usted confía en Dios, cuando nosotros reconocemos que nuestras fuerzas no son suficientes para lograr nada, allí el poder de Dios comienza a manifestarse. Allí es donde el poder de Dios comienza a manifestarse, cuando usted comienza a entender que no es por su fuerza, que no es por su capacidad, que no es por lo que usted puede lograr, porque Dios lo puede dejar que usted haga. Bueno, ¿quieres hacerlo en tu fuerza? Inténtalo hasta donde puedes. Aquí estaré esperando cuando tú comiences a creer de que yo soy el que puede llevarte, de que yo soy el que puede darte la victoria. Y ahí es donde Dios empieza a manifestarse, cuando usted comienza a reconocer de que no soy yo, no es mi fuerza la que me va a dar la victoria, es la fuerza que viene de Dios. Y para finalizar con el mensaje, quiero que leamos el Salmo 37, verso 5. Salmo 37, verso 5. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Hermano, encomendemos a Dios
nuestro camino. No nos apoyemos en nosotros mismos, no nos apoyemos en nuestros recursos, no nos apoyemos en nuestra propia experiencia. Confiemos solamente en Dios, porque quien pone su confianza en Él jamás será avergonzado. Amén. Gloria al Señor por esta palabra. Espero que sea de bendición para cada uno de nosotros y que nos lleve a reflexionar si estamos confiando en Dios de verdad o lo estamos confiando solo de palabras, solo de labios, solo de boca, que decimos yo confío en Dios, pero nuestro corazón está lejos de Él. Reflexionemos sobre esto, sobre si nuestra confianza verdaderamente está en Dios o está en mi propia fuerza, está en mi propia capacidad, o está verdaderamente en las fuerzas que vienen de Él. Si nuestra confianza está en el poder que tiene solo nuestro Dios y Señor, así como siempre lo proclamamos, que decimos yo confío en Dios, yo tengo fe. Pensemos y digamos, yo de verdad confío en Dios, o solo confío en Dios de labios, solo confío en Dios de palabras, solo confío en Dios porque alguien dijo que confiar en Él. No, yo confío en... Pensemos, hermanos, pensemos si confiamos en Dios de todo nuestro corazón. Y si usted cree que le falta esa confianza en Dios, pídale a Él que le ayude a aumentar esa fe, a aumentar esa confianza en nuestro Señor Jesucristo. Así que orémosle a Dios por esta palabra y démosle gracias a Él, que esta palabra no sea algo más que hemos escuchado, sino que la atesoremos en nuestro corazón, que la pongamos por obra, porque la palabra del Señor es para ponerla en práctica, no solo para escucharla y al salir de acá del servicio me olvido de lo que se habló y sigo haciendo lo que creo que tengo que hacer. Siempre hagamos la voluntad de Dios, siempre pongamos a Dios primero en todos nuestros caminos. Señor Dios mío, te doy gracias por este día, Señor, te doy gracias por esta palabra que tú has permitido, Señor, predicar en esta mañana, Señor. Yo te pido que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, que esta palabra, Señor, podamos atesorarla en nuestros corazones, Señor, y podamos ponerla por obra, que podamos, Señor amado, poner esta palabra en práctica, bendito Dios, que nuestra confianza, Señor, sea solo en ti, que no confiemos en nuestra propia fuerza, Señor, sino que confiemos en el poder que tú solo tienes, Señor, en el poder que es tuyo, bendito Dios. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos que en esta mañana pudo venir hasta el servicio, pudo venir, Señor, con un corazón dispuesto a adorarte, Señor, a estar aquí, Señor, en comunión los unos con los otros, Señor, haciendo, Padre, lo que es bueno para nuestras vidas, Señor, que es congregarnos, que es venir a tu presencia, Señor, que es venir a dedicarte nuestras vidas a ti, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que tú bendigas a cada uno de ellos, Señor, que tú los bendigas ahora que van a salir de este lugar, Señor, que tú los lleves con bien, en bendición a cada uno, Señor, que tú bendigas a cada hermano que pudo venir, Señor, aquellos que no pudieron venir, seas tú igual bendiciendo su vida, ayudándoles, Señor. Ayúdanos cada día, Padre amado, a poder vencer en el día malo, Señor, aun cuando se nos presenten las dificultades, los problemas, Señor, tú nos darás la fuerza para vencer, porque confiamos en ti, porque creemos en ti, porque creemos en lo que tú puedes hacer, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por lo que tú harás y por lo que tú seguirás haciendo. Aleluya, Señor Dios. Hermanos, vamos a orar por las ofrendas.